Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy tenemos entre manos un misterio filosófico verdaderamente alucinante. Vamos a desgranar la perspectiva del gran pensador francés Michel Foucault sobre las ciencias humanas y sociales. A lo largo de esta explicación vamos a entender cómo Foucault revolucionó nuestra forma de ver el conocimiento y cómo llegó a cuestionar los cimientos mismos de lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Para arrancar con fuerza, fijémonos en esta premisa de su famosísima obra Las palabras y las cosas. Foucault suelta una afirmación radical. Plantea que la figura del hombre, tal y como la entendemos hoy en día, no es una verdad eterna que haya estado ahí desde el principio de los tiempos. Al revés, sostiene que es una invención sorprendentemente reciente, producto de una época muy concreta y que además está a punto de desaparecer. Claro, al escuchar esto la cabeza nos hace clic y surge la gran pregunta, ¿pero cómo va a ser el hombre un invento? Para entender esta idea tan provocadora, tenemos que hacer de detectives, igual que hizo Foucault, e investigar los grandes saltos epistemológicos de la historia, es decir, cómo ha ido cambiando la forma de estructurar el saber. Fueron precisamente esos cambios los que originalmente convirtieron al hombre en un objeto que la ciencia podía estudiar. Sección 1. El triadro de los saberes. Para visualizar cómo se organiza todo el conocimiento, Foucault usa una metáfora espacial buenísima. Imaginemos un paisaje en 3 dimensiones, lo que él llama el triedro epistemológico. Vamos a desglosarlo. En una dimensión tenemos las matemáticas y la física, que funcionan con una lógica puramente deductiva. En una segunda dimensión están disciplinas como la filología, la biología y la economía, basadas en las relaciones estructurales. Y en la tercera dimensión encontramos la reflexión filosófica, centrada en el pensamiento ontológico puro. Estas serían las 3 dimensiones rígidas del saber. Entonces, ¿dónde encajan las ciencias humanas aquí? Pues resulta que no encajan del todo en ninguna de esas 3 líneas puras. No son pura matemática, ni pura filosofía, ni puramente empíricas. En realidad, habitan en lo que Foucault llama el espacio intersticial, justo en ese volumen complejo que queda en el medio de las 3 dimensiones. Este espacio único se creó a raíz de una fractura epistemológica brutal que tuvo lugar en el siglo XIX. Y aquí viene un concepto clave, un término que suena un poco técnico pero que es fascinante, la hipoepistemología. Básicamente nos dice que el objeto real de las ciencias humanas no es estudiar la biología o la economía en sí, sino al ser que se esconde detrás de todo eso. Para lograrlo, cogen prestados modelos empíricos de otras ciencias y los usan para representar a la humanidad. Sección 2. Los 3 modelos empíricos. Toda la complejidad de las ciencias humanas viene de este fenómeno de transferencia. Toman prestados 3 modelos distintos para intentar darle sentido a nuestro comportamiento. Primero, le piden a la biología el modelo de las funciones, y así nace la región psicológica. Luego, toman de la economía el modelo de las necesidades y los deseos, creando la región sociológica. Y por último, sacan de la filología el modelo del sentido, formando la región lingüística. Se dedican a superponer estos modelos para poder definirnos. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, con la gran fractura del siglo XIX. Antes, la historia humana y el mundo iban a la par, pero en ese siglo el mundo físico empezó a estudiarse con una perspectiva histórica muy profunda. ¿Y qué pasó? Pues que, paradójicamente, al historizarse el mundo, el hombre quedó deshistorizado, se quedó atrapado dentro de las historias independientes de la vida, de la sociedad y del lenguaje, perdiendo su propio papel central en la historia. Sección 3. Psicoanálisis y etnología. Las contraciencias. Dentro de toda esta red, Foucault hace una distinción tremenda. No mete al psicoanálisis ni a la etnología en el saco de las ciencias humanas normales, sino que las cataloga como contraciencias. Fijémonos en la diferencia. Mientras las ciencias tradicionales buscan entender nuestra experiencia consciente y el progreso humano, las contraciencias van totalmente a la contra. El psicoanálisis bucea en las pulsiones inconscientes que nos manejan sin que nos demos cuenta, y la etnología busca estructuras inmutables en la sociedad, como los mitos o el parentesco, que funcionan al margen de nuestra voluntad. Su objetivo no es definir al hombre, sino desintegrar esa idea. Y a esto le sumamos una tercera fuerza demoledora, la lingüística estructural. Esto nos viene a decir que el lenguaje no es una simple herramienta que controlamos a nuestro antojo. ¿Qué va? El lenguaje va por libre, tiene sus propias leyes y funciona por sí solo. Esto descentra al ser humano de una forma bestial, porque significa que ya ni siquiera somos los soberanos de nuestras propias palabras. Sección 4. La evolución del pensamiento de Foucault. Visto el panorama general, es súper importante rastrear cómo llegó Foucault a unas conclusiones tan radicales a lo largo de 12 años. Es un viaje interesantísimo. Empezó allá por 1954 con la cuestión antropológica. Luego, dio un paso más en el 61 con una lectura de Kant. Y todo este laboratorio de ideas culminó en el 66 con su obra maestra, Las palabras y las cosas. Entender esta línea de tiempo es clave para ver qué significa realmente eso de que el hombre ha muerto.
Durante este viaje intelectual, Foucault diagnosticó lo que llamó el doblete empírico trascendental. Suena trabalenguas, pero en realidad es una trampa paradójica gigantesca. Desde Kant, el pensamiento moderno se quedó pillado en un sueño antropológico, es decir, intentamos estudiar al ser humano como un simple objeto natural con límites biológicos o económicos, pero a la misma vez le exigimos que sea el sujeto trascendental absoluto que da sentido a todo el conocimiento. Un callejón sin salida en toda regla. Si comparamos estas tres obras clave, vemos cómo Foucault va puliendo su propia teoría y superando contradicciones. En la cuestión antropológica, el hombre era solo esa paradoja inamovible de la que hablábamos. Años después, en una lectura de Kant, intenta arreglarlo viendo al hombre como una figura de mediación. Pero eso se quedaba corto. El verdadero salto mortal llega con las palabras y las cosas. Ahí aplica la arqueología del saber y dice sin tapujos que el hombre ya no es un mediador, sino que es un invento puramente reciente con fecha de caducidad. Básicamente, toda esta evolución nos explica el significado real de esa famosa sentencia de la muerte del hombre. Primero, marca el paso de estudiar académicamente a Kant a crear toda una arqueología del conocimiento. Segundo, y esto es fundamental, el hombre pasa de tener ciertos límites a ser un mero producto temporal creado enteramente por esos mismos límites orgánicos y lingüísticos. Y tercero, es el triunfo absoluto del estructuralismo. Pasamos de silenciar el lenguaje para que el hombre pueda hablar a una etapa donde el hombre se silencia para que el lenguaje tome el control total. Así que, para cerrar esta explicación sobre el pensamiento de Foucault, nos queda flotando una pregunta que nos hace replantearnos todo. Si es cierto que las estructuras impersonales nos gobiernan y el lenguaje habla por sí solo siguiendo sus propias reglas, entonces, ¿qué queda realmente del ser humano soberano? Desde luego, es una conclusión brutal que nos deja la puerta abierta de par en par para seguir explorando y cuestionando este alucinante mundo de la filosofía.